Hola, buenas tardes. Hoy estamos en el curso de mecánica clásica y hoy vamos a exponer el tema de cantidades físicas, ¿vale? Bueno, para llegar a una conclusión sobre este tema o para entenderlo mejor, vamos a dar una cierta definición sobre qué son las cantidades físicas, ¿vale? Bueno, proseguimos. Las cantidades físicas también pueden ser llamadas magnitudes físicas, ¿vale? Si nosotros decimos cantidades físicas o magnitudes físicas, no hay problema, ¿sale? Es lo mismo. Bueno, entonces, las cantidades físicas o magnitudes físicas se definen como la característica de un objeto o un fenómeno físico que puede medirse. Y bueno, continuando con el tema, una cantidad física también es representada por uno o varios números y su correspondiente unidad. ¿A qué nos referimos esto? Nos referimos a que una cantidad física siempre va a tener un número específico en el cual nosotros vamos a resolver un problema y poder determinar cuál es ese resultado. A partir también tenemos que dice su correspondiente unidad. Esta unidad la vamos a ver un poquito más adelante aquí. Obviamente necesitamos de estos dos factores, la cantidad y la unidad, ¿vale? Bueno, eh, las cantidades físicas se desplegan de varias características fundamentales. En este caso únicamente son dos y tenemos lo que son magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas, ¿vale? Las magnitudes fundamentales nos dicen que son aquellas que por lo general se usan de manera más común, no pueden ser expresadas en términos de otras magnitudes ni tampoco expresarse entre sí, ¿vale? Bueno, ahora las magnitudes derivadas son aquellas que dependen de otras magnitudes para obtener un significado. Además, para realizar una medición de estas magnitudes no se requiere un patrón, ¿vale? Bueno, entonces ahora vamos a trabajar un poquito con las magnitudes fundamentales. Únicamente estas se derivan del sistema internacional y son 7 unidades básicas que a continuación voy a poner aquí. Bueno, aquí como podrán ver pusimos lo que son las 7 unidades básicas del sistema internacional que también abarcan en el tema de cantidades físicas. Bien, entonces las 7 unidades básicas son lo que es el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin, mol y candela, ¿vale? Cada una de estas 7 unidades lleva una abreviatura específica. ¿Esto a qué nos sirve? No sé, en un ejemplo de ejercicios, eh, cuando resolvemos un problema, nos piden, no sé, un ejemplo, calcular de kilómetros a horas, entonces, y nos dicen a lo mejor un ejemplo, tienes que pasar 10 metros a centímetros, ¿vale? Entonces, nosotros regularmente cuando hacemos un problema, no escribimos toda esta letra, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues sí se podría escribir, pero sería muy, se podría decir muy larga esa respuesta. Entonces lo que hacemos es poner una abreviatura básica de la cual cada una de estas lleva, ¿vale? Entonces tenemos lo que es el metro y esta su abreviatura se le escribe así. Es una M minúscula, ¿vale? No intentemos confundir o no intentemos poner una M mayúscula porque en el sistema internacional o en el sistema inglés hay más unidades básicas o hay más unidades derivadas que por ejemplo son mayúsculas y nosotros al resolver un problema y ponemos, si estamos trabajando con metro y ponemos M mayúscula, vamos a tener un problema ahí porque no nos estamos refiriendo a metros, sino que nos estamos refiriendo a otra cantidad física, ¿vale? Bueno, el kilogramo lo podemos expresar como una K de kilo y una G de gato, ¿vale? Así se denota kilogramo, K y G. Bueno, seguimos con el siguiente que es el segundo. Tenemos lo que es una S minúscula. Todo esto es necesario que nosotros aprendamos a escribir correctamente las abreviaturas de cada una de las unidades básicas, ¿vale? Como se los decía, si nosotros, un ejemplo aquí en el segundo, si ponemos una S mayúscula, esa ya es otra cantidad y pues en un problema estaríamos mal, ¿vale? El ampere se escribe, ay, se me olvidó, se escribe como una A mayúscula, así, ampere A mayúscula. Kelvin se escribe como una K mayúscula, ¿vale? Entonces ya tenemos el metro, kilogramo, segundo, el ampere y el Kelvin. Ahora el mol lo conocemos como M o mo, ¿vale? En minúsculas igual.
Y por último tenemos lo que es candela, que esta es CD. Nuestras 7 unidades básicas aquí ya las tenemos. Obviamente, como les comentaba, es el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin, el mol y el candela. Estas son básicas, estas son de las magnitudes fundamentales, ¿vale? Entonces esto es para acá. Nosotros sabemos que las magnitudes o cantidades físicas fundamentales son 7 y se derivan de estas, de las fundamentales, ¿vale? Bueno, ahora para entender esto mejor, nosotros debemos de saber o debemos de aprender que cada una de estas 7 unidades lleva una cierta definición o tenemos que saber cómo se van a medir, ¿vale? Bueno, que en realidad no es tanto una definición, sino hay que saber cómo se van a medir. Por ejemplo, aquí tenemos el metro. El metro es una unidad y esta se mide en longitud, ¿vale? Entonces aquí tenemos metro y esta va a ser una longitud. Bueno, aquí ya lo tenemos. Metro es una longitud que nosotros vamos a poder medir, ¿vale? Tenemos lo que es el kilogramo. El kilogramo es una unidad de medida de masa. ¿Vale? Si nosotros observamos en estas dos, son diferentes. ¿Por qué? Porque una se mide en longitud y otra se mide en masa. Que si observamos nosotros esto y comprendemos mejor, podremos saber que no es lo mismo, ¿vale? Bueno, continuamos con el segundo. Que el segundo es una unidad que se mide en tiempo. ¿Vale? Aquí hacemos una pequeña pausa. Por ejemplo, segundo tiempo nos está dando una especificación de tiempo. Nosotros regularmente sabemos qué es el tiempo y cómo se caracteriza, ¿vale? Por ejemplo, el tiempo tenemos segundo, pero el tiempo también puede definirse en horas, no sé, a lo mejor puede ser en días, semanas, meses, años, etcétera, ¿vale? Lo mismo pasa con las demás, por ejemplo, el metro. El metro es una longitud, pero la longitud que aparte tiene otras definiciones, tiene lo que es, no sé, una milla, una pulgada, que por ejemplo la milla y la pulgada también pueden ser medidas en longitud, ¿vale? Pero regularmente estas son las básicas, que es el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin, el mol y el candela, ¿vale? Para cada una de sus definiciones y en qué se van a medir, ¿vale? Bueno, tenemos lo que es el ampere y sabemos que el ampere es la intensidad. Aquí ponemos por aquí intensidad de corriente eléctrica, ¿vale? Entonces, nosotros al escuchar ampere sabemos que es una intensidad de corriente eléctrica, en este caso la electricidad, ¿vale? Tenemos lo que es el Kelvin y el Kelvin se va a medir en lo que es una unidad de medida de temperatura. Temperatura, ¿vale? Ponemos un puntito aquí para saber que acabamos con nuestra pequeña definición. Tenemos lo que es el mol. Bueno, aquí básicamente me faltó una L. Voy a corregir por aquí. Aquí es mol. Yo puse mo, pero en realidad es mol. ¿Vale? Ahí tuve un pequeño error, pero ya pudimos corregirlo, ¿vale? Bueno, continuamos. El mol es una unidad de medida. Bueno, es una cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. ¿Vale? Y por último tenemos lo que es la candela, o en este caso su abreviatura, que es CD, y sabemos que es la intensidad luminosa. Intensidad luminosa.
Bueno, aquí estoy haciendo las definiciones pequeñas para hacer unos ejercicios aquí y poder entender mejor lo que es el tema, ¿vale? Bueno, entonces ya sabemos que el metro es una unidad que se va a medir en longitud, ¿vale? El kilogramo en masa, el segundo en el tiempo, que ya les había comentado que esta también puede medirse en lo que son horas, días, semanas, meses, años, etcétera, ¿vale? El ampere de intensidad de corriente eléctrica, Kelvin, temperatura, en este caso también, por ejemplo, temperatura que podría ser Celsius, grados Kelvin, grados Fahrenheit, etcétera, ¿vale? El mol, tenemos lo que es una cantidad de sustancia, y la candela, intensidad luminosa, ¿vale? Entonces sabemos que estas 7 unidades básicas son del sistema internacional y son las magnitudes fundamentales o cantidades fundamentales, que ya lo habíamos explicado, que por lo general se usan de manera más común y no pueden ser expresadas de otras magnitudes ni tampoco expresarse entre sí. A diferencia de estas magnitudes sí necesitan o requieren de un patrón para ser derivadas, ¿vale? Bueno, como pueden ver, aquí ya puse un pequeño ejemplo. Es un ejemplo básico en el cual nosotros pues nos vamos a dar cuenta o vamos a conocer un poquito más sobre las cantidades físicas y los ejemplos, lo que es longitud, cantidad y unidad, ¿vale? Bueno, en este caso yo aquí dibujé una barra. Aquí tenemos lo que es la barra. Y nos está diciendo que esta barra mide 5 metros, ¿vale? Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra parte de acá, de nuestras 7 unidades básicas, en que están siendo medidas, nosotros podemos darnos cuenta que aquí tiene la M minúscula, que significa metros, ¿vale? Entonces, los metros, ¿en qué son medidos? Los metros es una unidad de medida de longitud, ¿vale? Es por eso que les puse aquí 5 metros. Bueno, en específico esta barra se está midiendo en longitud, ¿vale? Ahora, para que un poquito nos demos a entender, tenemos lo que es la cantidad física y se deriva de la magnitud. Tenemos sobre esto de la cantidad física y la magnitud, desplegamos lo que es la cantidad y la unidad, ¿vale? En este caso, por ejemplo, aquí sería cantidad, o le voy a poner aquí, por ejemplo, cantidad o número. Por aquí abajito lo voy a poner un número, ¿vale? Y aquí sería la unidad. Bueno, le puse unidad, pero vamos a ponerle unidad de medida para que no tengamos problema, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos cantidad o número. Voy a poner una flechita más para que se vea y otra flechita aquí, ¿vale? Entonces, aquí nos está diciendo cantidad o número. Como pueden ustedes observar, tengo el número 5 y aquí tengo la unidad de medida, que es la longitud, ¿vale? Si nosotros apreciamos aquí el ejemplo, la cantidad o el número es esa cantidad que nosotros estamos midiendo. Por ejemplo, aquí tenemos que la barra mide 5 metros. La cantidad o ese número es el número 5, es por eso que lo puse aquí. La cantidad o el número de esa cantidad física es el número 5, ¿vale? Y la unidad de medida es la longitud, ¿vale? Como por ejemplo la tenemos aquí, que ya sabemos que los metros son unidades de medida de longitud, ¿vale? Bien, otro ejemplo podría ser, no sé, un automóvil recorre una distancia o una velocidad de 60 kilómetros por hora, ¿vale? Ese automóvil sabemos que está recorriendo una velocidad de 60 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra cantidad o cuál va a ser nuestro número? Pues van a ser 60, ¿vale? Entonces, por aquí lo voy a poner, que está recorriendo 60. ¿Y cuál va a ser la unidad de medida? Kilómetros. Entonces tenemos lo que es el kilómetro, que va a ser una unidad de medida de longitud también, ¿vale? Bueno, ahora vamos a resolver unos pequeños problemas. Por aquí ahorita los voy a poner unos ejemplos para que nosotros tengamos la idea de cómo podemos transformar unidades de medida, ¿vale? Aquí ya puse un pequeño ejemplo. Es un ejemplo básico en el cual nosotros pues nos vamos a dar cuenta o vamos a conocer un poquito más sobre
las cantidades físicas y los ejemplos, lo que es longitud, cantidad y unidad, ¿vale? Bueno, en este caso yo aquí dibujé una barra. Aquí tenemos lo que es la barra. Y nos está diciendo que esta barra mide 5 metros, ¿vale? Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra parte de acá, de nuestras 7 unidades básicas, en que están siendo medidas, nosotros podemos darnos cuenta que aquí tiene la M minúscula, que significa metros, ¿vale? Entonces, los metros, ¿en qué son medidos? Los metros es una unidad de medida de longitud, ¿vale? Es por eso que les puse aquí 5 metros. Bueno, en específico esta barra se está midiendo en longitud, ¿vale? Ahora, para que un poquito nos demos a entender, tenemos lo que es la cantidad física y se deriva de la magnitud. Sobre esto de la cantidad física y la magnitud, desplegamos lo que es la cantidad y la unidad, ¿vale? En este caso, por ejemplo, aquí sería cantidad, o le voy a poner aquí, por ejemplo, cantidad o número. Por aquí abajito lo voy a poner un número, ¿vale? Y aquí sería la unidad. Bueno, le puse unidad, pero vamos a ponerle unidad de medida para que no tengamos problema, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos cantidad o número. Voy a poner una flechita más para que se vea y otra flechita aquí, ¿vale? Entonces, aquí nos está diciendo cantidad o número. Como pueden ustedes observar, tengo el número 5 y aquí tengo la unidad de medida, que es la longitud, ¿vale? Si nosotros apreciamos aquí el ejemplo, la cantidad o el número es esa cantidad que nosotros estamos midiendo. Por ejemplo, aquí tenemos que la barra mide 5 metros. La cantidad o ese número es el número 5, es por eso que lo puse aquí. La cantidad o el número de esa cantidad física es el número 5, ¿vale? Y la unidad de medida es la longitud, ¿vale? Como por ejemplo la tenemos aquí, que ya sabemos que los metros son unidades de medida de longitud, ¿vale? Bien, otro ejemplo podría ser, no sé, un automóvil recorre una distancia o una velocidad de 60 kilómetros por hora, ¿vale? Ese automóvil sabemos que está recorriendo una velocidad de 60 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra cantidad o cuál va a ser nuestro número? Pues van a ser 60, ¿vale? Entonces, por aquí lo voy a poner que está recorriendo 60 y ¿cuál va a ser la unidad de medida? Kilómetros. Entonces tenemos lo que es el kilómetro, que va a ser una unidad de medida de longitud también, ¿vale? Bueno, ahora vamos a resolver unos pequeños problemas. Por aquí ahorita los voy a poner unos ejemplos para que nosotros tengamos la idea de cómo podemos transformar unidades de medida, ¿vale? Bueno, ahora como ejemplo tenemos aquí una conversión de unidades de velocidad, ¿vale? Tengo 3 kilómetros por hora en metros sobre segundos, ¿vale? ¿Qué nos está diciendo el problema? Que estos 3 kilómetros los tengo que transformar o los tengo que pasar en metros sobre segundos. Para esto, ¿qué debemos de hacer? En este tipo de problemas se resuelve una multiplicación, ¿vale? Y tenemos que ir cancelando cada una de las unidades que ya no requerimos. Por ejemplo, aquí nos dice kilómetros por hora en metros sobre segundos. Entonces aquí yo ya no voy a querer kilómetros, voy a querer metros. Igual acá abajo, ya no voy a querer horas, sino voy a querer segundos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Entonces ponemos aquí 3 kilómetros, pasamos la unidad tal y como está, 3 kilómetros por hora y voy a empezar a hacer mi conversión de unidades. Para esto hay que saber a cuánto equivale un kilómetro y cuánto equivale una hora, ¿vale? Aquí por ejemplo me faltó un kilómetro, me faltó la M. ¿Sí? Un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿vale? Esta es una transformación de unidad física y una hora equivale a 3600 segundos. Esto también es importante aprendérnoslos porque en problemas como estos nosotros necesitamos saber que si queremos pasar kilómetros a metros tenemos que saber a cuánto equivalen esos kilómetros a metros.
Y obviamente las horas, hay que saber cuánto equivale una hora para transformarlas a segundos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, si nosotros queremos cancelar kilómetros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner esos kilómetros abajo para que nosotros podamos cancelarlos. Aquí voy a poner mi división, se podría decir así, bueno, la barra de lo que voy a cancelar. Y vemos en la parte de aquí, obviamente aquí kilómetros ya lo cancelaríamos kilómetros con kilómetros, pero lo vamos a hacer al final para que podamos ver qué es lo que se canceló y qué es lo que quedó, ¿vale? Entonces sabemos que el kilómetro lo tengo que pasar a metro, ¿vale? Entonces aquí me queda metro. Bien, ahora vemos nuestras unidades aquí. Sabemos un kilómetro a cuánto equivale a metros. Entonces nosotros sabemos que un kilómetro, que lo tenemos aquí, equivale a 1000 metros. Entonces el 1 va abajo, 1 kilómetro, y 1000 metros van arriba. Así, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué más nos está pidiendo? Nosotros ya pudimos localizar, o nosotros pudimos ya pasar lo que son kilómetros y metros que tenemos aquí. Ahora nos está diciendo que vamos a pasar de horas a segundos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo mismo que aquí, pero aquí ponemos el punto de multiplicación y ponemos, como quiero cancelar horas, entonces horas los pongo arriba y segundos los pongo abajo, ¿vale? Como ustedes pueden ver, aquí tengo metros y aquí tengo segundos, como está aquí en la unidad, metros sobre segundos, metros sobre segundos, y esto es lo que yo voy a cancelar, ¿vale? Que ya no me va a quedar al final. Entonces aquí tenemos horas y segundos, ¿vale? Entonces, ¿una hora a cuántos segundos equivale? Aquí lo tenemos, una hora, entonces ponemos aquí una hora, equivale a 3600 segundos. 3600 segundos, ¿vale? Y ahora sí pasamos a lo que es a resolver nuestra multiplicación, ¿vale? Entonces aquí podemos ver que, bueno, aquí lo voy a poner con azul para que ustedes puedan ver. Cancelamos lo que son kilómetros y cancelamos lo que son kilómetros, ¿vale? Entonces estos ya no los tengo, ya voy a tener metros, ¿vale? Entonces cancelamos kilómetros con kilómetros. Ahora, ¿qué más nos está pidiendo? Esas horas hay que pasarlas a segundos, entonces hay que cancelar lo que son horas. Cancelamos hora y hora. Ahora sí ya nos quedó metros y segundos, metro sobre segundo, ¿vale? Y hacemos lo que es nuestras correspondientes operaciones. 3 por 1000, eso nos va a dar una cantidad de, esto va a ser igual a 3 por 1000 es igual a 3000. Y como podemos ver, kilómetros y horas pues lo cancelamos, ¿no? Aquí no tenemos nada que ver, pero nos están quedando metros. Entonces lo que vamos a poner va a ser metros. Bueno, me paso para acá para que puedan observar un poquito mejor. Entonces nos quedó 3 por 1000, 3000 metros, ¿vale? Sobre, y aquí tenemos lo que es 1 por 3600, que este 1 es del kilómetro, ¿no? Que transformamos a 1000 metros. Entonces sabemos que 1 por 3600 es 3600. Entonces me quedaría 3600. Y como podemos ver, cancelamos las horas y kilómetros. Aquí ya no tenemos que ver en nada, ¿vale? Entonces nos quedan segundos. Sería así. 3600 segundos, ¿vale? Ahora vamos a resolver esta siguiente operación. 3000 entre 3600, eso es una cantidad de, aquí ponemos cantidad, es igual a 0.83 metros sobre segundos, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos lo que es nuestra respuesta sobre esta operación, sobre esta conversión de unidades de velocidad, ¿vale? Entonces aquí tenemos lo que es nuestra respuesta. Es igual a 0.83 metros sobre segundos, que es lo que queríamos transformar de kilómetros a metros sobre segundos, ¿vale? Entonces esta es nuestra respuesta.
Bueno, ahora como ejemplo tenemos aquí una conversión de unidades de velocidad, ¿vale? Tengo 3 kilómetros por hora en metros sobre segundos, ¿vale? ¿Qué nos está diciendo el problema? Que estos 3 kilómetros los tengo que transformar o los tengo que pasar en metros sobre segundos. Para esto, ¿qué debemos de hacer? En este tipo de problemas se resuelve una multiplicación, ¿vale? Y tenemos que ir cancelando cada una de las unidades que ya no requerimos. Por ejemplo, aquí nos dice kilómetros por hora en metros sobre segundos. Entonces aquí yo ya no voy a querer kilómetros, voy a querer metros. Igual acá abajo, ya no voy a querer horas, sino voy a querer segundos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Entonces ponemos aquí 3 kilómetros, pasamos la unidad tal y como está, 3 kilómetros por hora y voy a empezar a hacer mi conversión de unidades. Para esto hay que saber a cuánto equivale un kilómetro y cuánto equivale una hora, ¿vale? Aquí por ejemplo me faltó un kilómetro, me faltó la M. ¿Sí? Un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿vale? Esta es una transformación de unidad física y una hora equivale a 3600 segundos. Esto también es importante aprendérnoslos porque en problemas como estos nosotros necesitamos saber que si queremos pasar kilómetros a metros tenemos que saber a cuánto equivalen esos kilómetros a metros y obviamente las horas hay que saber cuánto equivale una hora para transformarlas a segundos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, si nosotros queremos cancelar kilómetros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner esos kilómetros abajo para que nosotros podamos cancelarlos. Aquí voy a poner mi división, se podría decir así. Bueno, la barra de lo que voy a cancelar. Y vemos en la parte de aquí. Obviamente aquí kilómetros ya lo cancelaríamos kilómetros con kilómetros, pero lo vamos a hacer al final para que podamos ver qué es lo que se canceló y qué es lo que quedó, ¿vale? Entonces sabemos que el kilómetro lo tengo que pasar a metro, ¿vale? Entonces aquí me queda metro. Bien, ahora vemos nuestras unidades aquí. Sabemos un kilómetro a cuánto equivale a metros. Entonces nosotros sabemos que un kilómetro, que lo tenemos aquí, equivale a 1000 metros. Entonces el 1 va abajo, un kilómetro, y 1000 metros van arriba. Así, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué más nos está pidiendo? Nosotros ya pudimos localizarlo, o nosotros pudimos ya pasar lo que son kilómetros y metros que tenemos aquí. Ahora nos está diciendo que vamos a pasar de horas a segundos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo mismo que aquí, pero aquí ponemos el punto de multiplicación y ponemos, como quiero cancelar horas, entonces horas los pongo arriba y segundos los pongo abajo, ¿vale? Como ustedes pueden ver, aquí tengo metros y aquí tengo segundos, como está aquí en la unidad, metros sobre segundos. Metros sobre segundos, y esto es lo que yo voy a cancelar, ¿vale? Que ya no me va a quedar al final. Entonces aquí tenemos horas y segundos, ¿vale? Entonces, una hora, ¿a cuántos segundos equivale? Aquí lo tenemos, una hora. Entonces ponemos aquí una hora. Equivale a 3600 segundos. 3600 segundos, ¿vale? Y ahora sí pasamos a lo que es a resolver nuestra multiplicación, ¿vale? Entonces aquí podemos ver que, bueno, aquí lo voy a poner con azul para que ustedes puedan ver. Cancelamos lo que son kilómetros y cancelamos lo que son kilómetros, ¿vale? Entonces estos ya no los tengo, ya voy a tener metros, ¿vale? Entonces cancelamos kilómetros con kilómetros. Ahora, ¿qué más nos está pidiendo? Esas horas hay que pasarlas a segundos. Entonces hay que cancelar lo que son horas. Cancelamos hora y hora. Ahora sí ya nos quedó metros y segundos. Metro sobre segundo, ¿vale? Y hacemos lo que es nuestras correspondientes operaciones. 3 por 1000. Eso nos va a dar una cantidad de... Esto va a ser igual a
3 por 1000 es igual a 3000. Y como podemos ver, kilómetros y horas, pues lo cancelamos, ¿no? Aquí no tenemos nada que ver, pero nos están quedando metros. Entonces lo que vamos a poner va a ser metros. Bueno, me paso para acá para que puedan observar un poquito mejor. Entonces nos quedó 3 por 1000, 3000 metros, ¿vale? Sobre, y aquí tenemos lo que es 1 por 3600, que este 1 es del kilómetro, ¿no? Que transformamos a 1000 metros. Entonces sabemos que 1 por 3600 es 3600. Entonces me quedaría 3600. Y como podemos ver, cancelamos las horas y kilómetros. Aquí ya no tenemos que ver en nada, ¿vale? Entonces nos quedan segundos. Sería así. 3600 segundos, ¿vale? Ahora vamos a resolver esta siguiente operación. 3000 entre 3600. Eso es una cantidad de... Aquí ponemos cantidad, es igual a 0.83 metros sobre segundos, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos lo que es nuestra respuesta sobre esta operación, sobre esta conversión de unidades de velocidad, ¿vale? Entonces aquí tenemos lo que es nuestra respuesta, es igual a 0.83 metros sobre segundos, que es lo que queríamos transformar de kilómetros a metros sobre segundos, ¿vale? Entonces esta es nuestra respuesta. Bueno, y pues aquí concluimos esta exposición, que es de cantidades físicas. Como puedo observar, aquí no puse yo tanta definición, porque obviamente sí requerimos a lo mejor un poco de información, pero creo que con unas ciertas pocas palabras podemos entender qué son las cantidades físicas, que ya lo habíamos dicho, que solamente es un fenómeno o es un objeto que puede ser medido, ¿vale? Y pues aquí hicimos las correspondientes prácticas, ejemplos, un ejercicio, para que estuviera claro este tema, ¿vale? Y pues nada, sería todo. Gracias.